Hola, bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar un poco de la introducción al análisis de datos. Abordaremos algunos puntos y conceptos clave que se podrán profundizar y complementar con el texto base y demás recursos de la unidad. En la actualidad, el manejo adecuado de información es indispensable para dar solución a muchos problemas que surgen tanto en entornos profesionales como académicos. En particular, diversos desafíos que enfrenta el sector público en el ámbito ambiental, social, cultural, económico y regulatorio, entre otros, son abordados desde el análisis detallado de datos que han sido recopilados a partir de la medición de variables cuantitativas y/o cualitativas. Por tanto, el análisis de información se ha convertido en una habilidad imprescindible para los funcionarios, ya que es posible orientar estos resultados a la creación de estrategias y soluciones que generen valor público. Bueno, pero ¿qué es el análisis de datos? El análisis de datos se trata del estudio a profundidad de un conjunto de datos con el objetivo de ampliar los conocimientos o llegar a conclusiones de un tema de interés que ayuden a la toma de decisiones informada y acertada y a la generación de estrategias o soluciones más eficientes. Aquí cobra relevancia la estadística como la ciencia que se encarga de recabar, organizar, depurar y describir información para lograr la caracterización de una población. Por lo tanto, actividades como recopilar, limpiar, analizar y extraer datos, interpretar los resultados y presentar los hallazgos hacen parte del proceso de análisis de datos. ¿Y por qué es importante el análisis de datos para las entidades del Estado? El avance acelerado de la tecnología y la digitalización de las últimas décadas ha propiciado el desarrollo de herramientas y dispositivos digitales que facilitan la recolección, procesamiento y análisis de un gran volumen de información a nivel mundial. La cuarta revolución industrial ha convertido a los datos en uno de los insumos más importantes y estratégicos tanto para el sector público como el privado. En particular, en el sector público, los datos aportan a la creación de valor cuando se orientan a identificar nuevas necesidades de la ciudadanía y crear diversas soluciones para suplirlas, propiciar o impulsar el desarrollo económico, acompañar el proceso del ciclo de política pública y la toma de decisiones y mejorar la gestión y eficiencia de los recursos del gobierno. Algunas definiciones básicas. Elemento o unidad. Un elemento puede ser una persona, animal u objeto sobre el que se toma una o varias mediciones en una investigación. Se recomienda definir de forma clara, concisa y entendible la unidad de su investigación con el fin de poder realizar las mediciones y comparaciones adecuadas en el estudio. Población o universo estadístico. Se define como población el conjunto de todos los elementos o unidades, personas, objetos, animales, etc., bajo consideración en un estudio estadístico y sobre los que se desea medir una o varias características, con el fin de describir y/o hacer inferencia de estas. Una tarea importante para el analista es definir con cuidado y de manera exhaustiva la población objetivo, antes de recopilar una muestra. La definición debe contener una descripción de los elementos que se incluirán y una especificación de las mediciones que se tendrán en cuenta, ya que estos componentes están altamente relacionados. Una población estadística se puede clasificar según el número de unidades o elementos que ésta posea, a saber, población finita. Se puede afirmar que una población es finita si su cardinalidad está definida, es decir, cuando se puede conocer de antemano el número de unidades o elementos de la misma, tamaño de la población. Por ejemplo, los administradores de empresas que laboran en entidades bancarias, los estudiantes de la ESAP, entre otras. Población infinita. Se puede afirmar que una población es infinita si su cardinalidad no está definida, es decir,
cuando se desconoce el número de unidades o elementos que la conforman, tamaño de la población. La clasificación anterior solo existe teóricamente. En la práctica se clasifica como población infinita aquellas con un número muy grande de elementos. Por ejemplo, el número de Streptococcus mutans, una de las bacterias que produce la caries dental, en la cavidad bucal de los habitantes de Bogotá. El número de colonias de hongos alojadas en todas las cuevas húmedas de Colombia y Brasil. Número de granos de arena en el mar, entre otras. Unidades de muestreo. Las unidades de muestreo son conjuntos no traslapados de elementos que cubren la población completa. Marco de muestreo. Un marco de muestreo es una lista completa de las unidades de muestreo. Muestra. Es un subconjunto de elementos o unidades de una población estadística seleccionados de forma adecuada, mediante algún esquema de muestreo. Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, por lo cual debe ser un conjunto representativo de la misma. Ejemplo. Supongamos que el Sistema de Gestión Integral de Transmilenio desea evaluar la proporción de empleados que están a favor de una nueva política de bonificación salarial de la empresa. Analicemos las definiciones dadas previamente respecto al problema en cuestión. Elemento. Se puede considerar un empleado cualquiera de Transmilenio como elemento, ya que puede evaluarse mediante una encuesta de opinión. Población estadística. Está conformada por todos y cada uno de los empleados de Transmilenio que se puedan ser medidos mediante una encuesta de opinión. Unidades de muestreo. Dependiendo del interés del analista, una unidad de muestreo puede ser el mismo elemento definido anteriormente. Sin embargo, se puede lograr un proceso de recolección de información más eficiente si las unidades de muestreo son las áreas funcionales, pues claramente son agrupaciones de elementos. Se debe tener precaución con la definición de unidad muestral, porque ningún elemento de la población puede pertenecer a dos de estas unidades simultáneamente. Marco muestral. Si se especifica como unidad de muestreo el votante individual, el marco muestral será una lista de todos los empleados de Transmilenio. Si se consideran las áreas funcionales como unidades de muestreo, tendremos más de un marco muestral y serán las listas de empleados por departamento. Muestra. En este ejemplo, la muestra será una colección de unidades de muestreo, empleados de Transmilenio, obtenidas a partir de uno o varios marcos de muestreo. Para finalizar, hablaremos de ¿qué es una variable? Resulta de vital importancia para un analista identificar por medio de un instrumento de medición la diversidad de fenómenos o características presentes en cada uno de los elementos de una investigación. Estos fenómenos o características se denominan variables. Una variable es una característica, propiedad o atributo, con respecto a que los elementos de una población difieren de alguna forma de un elemento a otro. Por ejemplo, estatura, salario y nivel educativo de una persona. O dentro del mismo, por ejemplo, presión sanguínea, temperatura corporal y nivel de glucosa en la sangre. Los datos, que son los resultados observados de estas variables, pueden diferir de elemento a elemento.